Hablábamos al comienzo del programa de la gran preocupación por parte de toda la sociedad, del comercio, de la industria, acerca de, bueno, algunas protestas gremiales que han mantenido de rehenes a la ciudadanía en distintos puntos de nuestra provincia. Por eso nos acompaña el secretario de Trabajo de la provincia, el doctor Eduardo Costello. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos con el conflicto en San Martín del Tabacal, un conflicto que se tenía que dirimir a nivel nacional y que ustedes se vieron forzados a intervenir, porque de una u otra forma nos estaba perjudicando, ¿no? Así es, o sea, el corte de la Ruta Nacional 50 y la conflictividad que traía para los habitantes del departamento Orán obligó a que interviniéramos de la forma que lo hicimos durante 14 días, si bien está abierta un marco de conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo de Nación. La decisión fue una decisión del doctor Urtubey, en donde desde el doctor Urtubey para abajo participamos todos en pos de solucionar, destrabar el conflicto, lograr el libre tránsito por la Ruta 50, lograr el reabastecimiento de lo que era San Ramón de la Nueva Orán, y que se retrotrajeran los 57 despidos que habían sido los fundantes de este corte, ¿no? Así que bueno, felizmente se pudo destrabar esta primera etapa del conflicto y se sigue discutiendo ahora en el seno del Ministerio de Trabajo de Nación lo que falta discutir, que es la parte salarial, que ya habían avanzado en paritarias, habían continuado en una conciliación obligatoria y hoy está en la segunda etapa y bueno, la provincia también va a ir a participar para lograr que las partes se acerquen, se destrabe esa brecha tan amplia que hay entre la intransigencia de ambos y logremos de esta forma una zafra en paz, ¿no? Ahora, doctor, un conflicto bastante largo, más de 10 días la ruta cortada y situación que se repite año tras año cuando empieza la zafra. Usted que ha participado directamente del conflicto en lo que fueron las negociaciones, ¿dónde está el punto de inflexión? ¿Quién es el que no cede y quiénes son los que piden demasiadas cosas de los que realmente les corresponde? Pero este es un conflicto que se presenta en años. Ya en el 2008 estuvimos 24 horas en una audiencia, 2009 casi 72 horas, el año pasado estuvimos 4 días y medio enteros trabajando, este año 13 días. O sea, acá el gran problema son las partes, acá hay una intransigencia enorme de ambas partes por igual. O sea, cuando en un marco de negociación uno pide blanco y el otro quiere negro, y ninguno de los dos quiere llegar a un gris, realmente es muy difícil para aquellos que intervenimos como mediadores. Nosotros somos justo componedores de intereses, técnicamente esa es la palabra. El problema es cuando los intereses son tan extremos y tan cerrados en donde es muy difícil que alguna de las partes ceda. En toda negociación, alguna de las partes o las dos ceden un poco como para llegar a una justa composición de intereses. En este caso, ambas partes son idénticamente intransigentes. Entonces, el gran desafío es tratar de que las dos flexibilicen un poco su postura a los fines de poder acercarlas, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados de esta primera etapa que ha hecho que dejen de cortar la ruta, por ejemplo? Se reincorporaron 57 trabajadores despedidos, se dejaron sin efecto los despidos, se va a garantizar el pago de los días de agosto. ¿Esto lo asume el gobierno o lo asume la empresa? No, la empresa, no. El gobierno únicamente hace de mediador, no tiene absolutamente nada que ver, es un conflicto netamente particular. Hay una empresa que es una empresa que efectivamente tiene un alto interés social, porque directa o indirectamente todo el municipio de Irigoyen y parte de San Ramón de la Nueva Orán viven del ingenio San Martín de Tabacal. Son 2000 y pico de fuentes de trabajo por año, o sea que es una empresa que tiene una alta importancia social para la zona. Esa es también la razón por la que el gobierno se interesa en solucionar el conflicto. Hay 2000 personas que necesitan ese trabajo y a su vez, directo o indirectamente, los comercios y los negocios de la zona también. Entonces, uno de los pedidos de los trabajadores era que no se inicien causas legales contra ellos. ¿En qué quedó este punto de instancia? Esto viene de larga data. Hay el conflicto anterior, se habían cometido hechos que lindaban lo ilícito,
con la toma de la fábrica, con roturas de bienes materiales de la empresa, lo que había motivado que la empresa inicie causas penales. Hoy lo que se estaba buscando con esto es que las causas se retiren, cosa de imposible cumplimiento porque son causas, las causas penales son de instancia pública, o sea, ningún particular puede retirar la denuncia. ¿Y en este conflicto se abrió alguna causa penal contra algún trabajador? No, hay una serie de denuncias puntuales por hechos, pero no como fueron los años pasados. En el caso de no llegar a un acuerdo en esta segunda parte en la cual tienen estas negociaciones, ¿podría retomarse un corte de ruta? Esperemos que no, esperemos que no. Aparte hay que hacer entender también que dentro del marco de legalidad el corte de ruta no es un modo de reclamo. Nadie está en contra de los reclamos o de las reivindicaciones laborales, sí en contra de los métodos. O sea, la ley marca una serie de parámetros de lo que se considera medida de acción directa dentro del marco de la legalidad. Es la no prestación de servicio, el trabajo de reglamento o múltiples variables de reclamo. El corte de ruta es un hecho ilícito sin dudas, o sea que no entra dentro del marco de legalidad. El locao patronal tampoco. Entonces, lo que hay que buscar es que la gente, si quiere reclamar, lo reclame dentro de los parámetros legales. Doctor, usted hablaba de dos sectores muy intransigentes. Por un lado el empresariado y por otro los empleados. Ustedes que son los que realmente verifican los procesos de trabajo, cuánto se le paga a cada trabajador. Sí. ¿Existe algún marco en el cual la empresa esté incurriendo en alguna ilegalidad como para que los trabajadores exijan de este modo? A ver, cuando hablamos de intransigencia no es de los trabajadores, es de la entidad sindical que los nuclea, o sea, porque muchos de los trabajadores no tienen nada que ver. La empresa del Tabacal cumple efectivamente, el problema es que hay un marco paritario que no cerró, o sea, hay un acuerdo salarial que no cerró, y de ahí deriva todo este conflicto. Y en comparación con otros ingenios, ¿cómo está este ingenio al resto del país? Bien, en algunos, porque a ver, es un convenio colectivo muy amplio, con muchísimos factores, tanto de condiciones de trabajo como salariales. En algunos parámetros está mejor que el resto de los ingenios, en otros parámetros no. Entonces, lo que se discute es la totalidad del convenio todos los años, o sea, no la totalidad de los parámetros de condiciones de trabajo y salariales. Eso es lo que implica una gran complicación al momento de acordar, porque no es solamente decir, bueno, ¿cuánto querés de incremento de sueldo? El sueldo está compuesto por un montón de ítems y a su vez existen muchísimas variables de la relación de trabajo que también se renegocian. Y bueno, eso hace que sea muy difícil atar todos los puntos, porque si se cierra uno, el otro queda abierto y así. Entonces, y más cuando el diálogo está cortado, hace que nosotros como mediadores tengamos que llevar la propuesta de uno al otro y al otro a su vez, lo que hace realmente una tarea titánica de tratar de acercarlos, ¿no? Ahora, una situación difícil también y que mantiene de rehenes a la población es lo que sucede con la Veloz del Norte y un sector de trabajadores de la Veloz, porque parece que acá hay también intereses empresariales en el medio que ponen en conflicto a los trabajadores. ¿Cómo están actuando? Mira, ese es un marco de negociación. El conflicto está presentado en 3 jurisdicciones. Al ser plurijurisdiccional, o sea, tener más de una jurisdicción, el resorte natural de entendimiento en una conciliación obligatoria es el Ministerio de Trabajo de Nación. Correctamente, el Ministerio de Trabajo de Nación abrió un marco de conciliación obligatoria que se está llevando adelante en la Regional Salta. Tuvieron ya una serie de reuniones donde se fueron acercando las posiciones y las partes. Nosotros estamos en contacto permanente con el Ministerio de Trabajo, viendo la forma de también darle una mano en algo que afecta a la provincia, ¿no? Lo cierto es que también el Estado, desde lo que le corresponde, ha dispuesto una serie de soluciones o de medidas para garantizarle el transporte a todos aquellos que se vieron privados un par de días por el tema de la medida de fuerza, ¿no? Así que la Comisión Provincial de Transporte el día de ayer, o antes de ayer, ha dispuesto una suerte de liberación de trazas que se llama, que es que toda línea que pase, si bien no es una línea que está adjudicada a una empresa, a estas empresas, puedan recoger pasajeros y traerlo a la misma tarifa que tiene la Veloz del Norte.
Para aclararle un poquito a la gente, debemos decir que aquella gente que está en Metán, en Rosario de la Frontera, no puede tomar, por ejemplo, un colectivo que viene desde Tucumán a Salta, justamente por las exigencias que existen de que no pueden subir pasajeros o comprar el pasaje. Claro, porque la línea está adjudicada a la Veloz del Norte. Entonces, como la Veloz del Norte no está prestando servicios, ese era el problema, que estas empresas no subían pasajeros por el tema de la reglamentación que existe. O sea que ahora llegan a Metano, Rosario de la Frontera, pueden y la gente entrar a la terminal, recogen los pasajeros que quieran subir a la misma tarifa que cobra la Veloz del Norte y los traen a la ciudad de San Juan. ¿Usted ve vías de solución próximas en el conflicto de la Veloz, teniendo en cuenta lo que decía Marcela, ¿no? Los intereses empresariales que hay en juego y situaciones legales que realmente están dificultando el desempeño de esta empresa? Mira, en la conciliación obligatoria están participando representantes de cada una de las dos empresas, que es de público conocimiento, por últimamente en los diarios habían avisos en contra entre ellos. Entonces hay representantes de cada una de las empresas, el interventor judicial y la UTA. Así que habían acercado un par de posiciones de probables soluciones a la deuda existente por parte de la empresa para con los trabajadores y para con la entidad sindical, y van avanzando. Esperemos. Y en este caso, doctor, una de las partes es la que se hace cargo de todos los sueldos caídos, de las no contribuciones pagadas. Es que la empresa es una. Por eso, pero ¿quién asume el compromiso? De la empresa es lo particular. ¿Cómo se hace para dialogar sobre un mismo compromiso con dos empresarios? Y habrá que lograr de que los dos empresarios se pongan de acuerdo para cumplir con los compromisos. Tarea difícil la del Ministerio de Trabajo en esto. Sí, no tan solo de ustedes, sino del Ministerio de Trabajo de la Nación. Sin duda, es idéntica tarea. Ahora, ustedes están un poco desencontrados con el gremio de la UTA. ¿Cómo se mantiene, a raíz de la sanción que dispuso el Ministerio de Trabajo hacia la UTA por el último paro en el cual no acataron la conciliación obligatoria? Sí. ¿Cómo dialogan ustedes en este marco? Nosotros tratamos de acercar partes por fuera del marco de conciliación en virtud de lo que se necesita. Ahora, que estemos desencontrados, no es que estemos desencontrados, nosotros aplicamos una sanción conforme a derecho. Ahora, el diálogo con el gremio nos interrumpió, seguimos dialogando. Cuando usted habla del gremio, ¿quiere decir que Oscar Cruz se sentó en los últimos días con el Ministerio de Trabajo a negociar este conflicto? Estuvo sentado en la mesa de negociación, sí. Y ayer llegó gente de la UTA Nacional también que está interviniendo. ¿Es una nueva modalidad esto de que los gremios no acaten las medidas de conciliación obligatoria? No tendría que serlo. A ver, la mayoría, casi la totalidad de los gremios en la provincia de Salta es muy respetuoso de las normas. Es muy respetuoso de los parámetros legales que hace la negociación colectiva. Lamentablemente hay algunos que no, y por eso tenemos que utilizar las herramientas legales para corregirlas, ¿no? Doctor, en los últimos tiempos la inflación está haciendo mella en los hogares salteños, en los hogares argentinos. ¿Esto puede hacer que se susciten conflictos más seguidos hasta que termine el año con respecto a que el trabajador quiere un incremento de salario y el empresario no lo puede pagar? Mira, las negociaciones paritarias están cerradas. La mayoría de las actividades ya cerró paritarias en el marco del Ministerio de Trabajo de Nación, que es el organismo natural que entiende la negociación paritaria. Existen muchos sectores que pretenden reabrirlas, pero entiendo que este año no se abren de vuelta. Doctor Eduardo Costello, muchísimas gracias. Entonces, vamos a ver, ojalá que esto no se difunda, ¿no? Esta manera de, como decíamos, dejar de rehenes a toda la población, de conflictos gremiales y, como siempre, el Ministerio de Trabajo allí interviniendo, ¿no? Ojalá. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida regresamos.